Me llamo Mauricio y tengo 28 años. Siempre he sido el tipo de hermano mayor que se sentía más como un segundo padre. Al crecer, la dinámica de nuestra familia era, por decirlo suavemente, desigual. Mi hermana, Úrsula, ahora de 25, era la niña de oro. No porque se lo ganara, sino porque lo exigía. Yo era el callado, el que arreglaba cosas, el que sacaba buenas notas, el que hacía turnos extra cuando el dinero escaseaba y el que no hacía berrinches cuando mamá decía que no. Úrsula, en cambio, era el caos y los jeans de diseñador. Lloraba hasta que conseguía lo que quería, se salía con la suya y culpaba a todo el mundo por todo. Siempre a mí. Pensé que las cosas cambiarían cuando fuéramos adultos. Me mudé, empecé mi propia carrera en desarrollo web, conseguí un apartamento, un gato e incluso empecé a ahorrar para la entrada de un pequeño lugar propio. Úrsula, ella saltaba de una vida a otra como si estuviera cambiando de canal. Primero, fue la escuela de enfermería. Se dio de baja después de un semestre porque los uniformes la hacían verse cuadrada. Luego fue marketing de influencers, luego planificación de eventos freelance, luego algo con NFT. Siempre parecía estar a punto del éxito, pero de alguna manera nunca lo lograba. Y, sin embargo, cada cena familiar, cada cumpleaños, cada llamada telefónica con mis padres terminaba con el mismo comentario pasivo-agresivo: Mauricio, ¿no puedes simplemente ayudarla? Ella lo está intentando. Así que, cuando Úrsula me llamó llorando un martes por la noche de abril, ni siquiera me sorprendió. Estaba cansado, tanto literal como emocionalmente, pero respondí de todos modos. Sonaba asustada, frenética. Dijo que su casero la amenazaba con el desalojo. Afirmó que su ex la había dejado sola con las facturas compartidas. Dijo que su teléfono podría ser desconectado. Soltó frases como apenas comiendo y literalmente no tengo nada, lo cual me tocó una fibra sensible porque hubo un tiempo en que yo realmente no tenía nada y nadie me ayudó entonces. Solo necesito salir adelante las próximas 2 semanas, dijo, con la voz temblorosa. Por favor, Mauri. Hice una pausa. No me había llamado Mauri desde que éramos niños, y quería algo, pero en contra de mi buen juicio, dije que sí. No al instante. Primero, pedí el desglose. Dijo que necesitaba 5.000 pesos. Alquiler, comida, internet, servicios, un pequeño colchón para poder comer. No tenía 5,000 pesos tirados por ahí, pero tenía 6.400 pesos en mi cuenta de ahorros. Y por la forma en que lo dijo, estaría en la calle para el viernes. Así que le transferí el dinero esa noche, incluso le envié una captura de pantalla de la confirmación de la transferencia. Ni siquiera dijo gracias. Los siguientes 2 días fueron tranquilos. Ni llamadas, ni mensajes de texto. Supuse que estaba ocupada lidiando con su casero o tratando de ponerse al día con las facturas atrasadas. No necesitaba gratitud. Solo esperaba que finalmente encontrara algo de estabilidad. Incluso revisé mi propio presupuesto, cancelando discretamente un viaje que había planeado para el próximo mes y posponiendo mi cronograma de ahorro para el condominio. No estaba enojado. Todavía no. Luego llegó el sábado. Estaba acostado en mi sofá, viendo a medias un documental de Netflix, cuando mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Normalmente silencio todo, pero esta sí que pasó. Úrsula acababa de publicar en su historia. La abrí casualmente, y allí estaba ella en un yate, con un nuevo bikini blanco, gafas de sol que sé que costaron más de 300 pesos, sosteniendo lo que parecía una botella de champaña. Había al menos otras 8 personas a su alrededor, música a todo volumen y agua brillante de fondo. La leyenda decía: no se permiten vibras de pobreza. Parpadeé, retrocedí, volví a ver el video. Luego, revisé su perfil. Su cuadrícula estaba actualizada. 2 nuevas fotos con el yate etiquetado como yates de ensueño de Cancún. Una foto de grupo con los hashtags almohadilla vida en yate y almohadilla bendecida. Una de ella chocando copas con un tipo que nunca había visto, con la leyenda manifestando energía de esposo rico. Mis manos empezaron a temblar.
No quería sacar conclusiones precipitadas. Quizás no era su dinero. Quizás la habían invitado. Quizás era un evento de networking y solo se veía elegante. Pero no pude ignorar el golpe en el estómago. La forma en que se le había quebrado la voz cuando dijo que no podía comer. La desesperación temblorosa cuando dijo que podría perder su lugar. Y ahora estaba bebiendo champaña en un barco, fingiendo que la pobreza ni siquiera existía. Le envié un solo mensaje. Solo un signo de interrogación. Lo leyó en segundos. No hubo respuesta. Vi el icono de visto allí, como si se estuviera burlando de mí. Esperé 10 minutos. Luego 30, luego 1 hora. Nada. Así que le envié un mensaje de texto de nuevo: para esto necesitabas el dinero del alquiler. Todavía no hubo respuesta. Abrí Instagram de nuevo y vi que había subido otra historia. Esta vez, era ella tirando su teléfono en un bolso de diseñador, riendo con la leyenda, dejando el drama en 2024. Fue entonces cuando lo entendí. No era solo una mentira. Era una actuación. Me había engañado. Y lo peor, ni siquiera le importaba que lo supiera. No grité, no la llamé. Solo me senté en silencio, revisando sus fotos mientras el peso de cada favor impago y cada segunda oportunidad que le había dado se sentía de repente como 1000 ladrillos. Luego abrí mi aplicación bancaria. La transferencia se había realizado. No había forma de revertirla ahora, pero aún tenía el recibo, y aún tenía la información de contacto de su casero de una vez anterior en que me pidió que hablara con él cuando estaba atrasada con el alquiler. Abrí su foto del yate, hice una captura de pantalla de la publicación, con la marca de tiempo y el pie de foto. Luego abrí mi correo electrónico, escribí la dirección del casero. Asunto: pago de alquiler. Adjunté la confirmación de la transferencia bancaria y la captura de pantalla. No dije nada más, solo dejé que la evidencia hablara por sí misma. Luego le di a enviar. No escuché nada esa noche. Para el lunes por la tarde, mi teléfono se encendió como si le hubiera caído un rayo. 23 llamadas perdidas, todas de un número que no reconocía. Ni buzón de voz, ni mensajes de texto, solo un aluvión de intentos. Todo en el lapso de 90 minutos. Miré la pantalla, viendo cómo aumentaba el número de llamadas como una gráfica de acciones fuera de control. Y supe que Úrsula finalmente se había dado cuenta. No respondí. En cambio, me desplacé hasta mi correo electrónico y encontré exactamente lo que esperaba. Su casero había respondido. Corto, frío, profesional. Gracias por la documentación, Mauricio. Hemos iniciado la revisión del contrato de arrendamiento y el seguimiento formal según el acuerdo con el inquilino. Esto parece constituir una tergiversación. Si ella se comunica, por favor diríjala a nuestro departamento legal. Eso fue todo. Sin detalles innecesarios, solo lo suficiente para decirme que lo que había enviado había encendido una chispa en alguien. La siguiente notificación llegó de Instagram. El perfil de Úrsula había desaparecido, no eliminado, sino privado, lo cual ella nunca hacía. Amaba la atención más que la comida. Así que abrí un navegador, fui de incógnito y busqué de nuevo. Todavía estaba allí, solo que bien bloqueado. Un movimiento clásico. Cercar las carretas, controlar la narrativa. Probablemente estaba llamando a todos sus amigos, tratando de explicar cómo su generoso hermano se había convertido en un delator vengativo. Pero yo no había terminado. Porque lo que Úrsula no había considerado, lo que nunca consideró, era que los caseros hablan, especialmente cuando les envías pruebas de fraude. Y en menos de 1 hora de recibir ese correo electrónico, el suyo había involucrado al administrador de la propiedad del edificio, quien a su vez envió un memorando masivo a los demás inquilinos. Era un empujón digital, un suave recordatorio. Acuerdo de policía. Todas las divulgaciones financieras deben ser precisas. El uso indebido de fondos externos para fines no relacionados con la vivienda puede resultar en la terminación anticipada de los privilegios de alquiler. Vi el memorando. Alguien me lo reenvió. La culpa trató de colarse.
La imaginé sentada afuera de su apartamento, con las bolsas a sus pies, el rímel corriendo por su cara. Pero luego recordé el yate, la champaña, la leyenda, no se permiten vibras de pobreza. Y recordé la vez que le pedí ayuda para cubrir una cuenta médica sorpresa hace 3 años, solo 200 pesos. Y ella me dijo sin rodeos, no es mi trabajo arreglar tu vida, Mauricio. Así que me quedé en silencio, no la bloqueé, no respondí, solo existí en el silencio que ella creó. Y mientras ella se desmoronaba, yo hice algo más. Revisé el resto de mis cuentas. Resultó que los 5.000 pesos no era lo único que había conseguido. Unas semanas antes, me había pedido prestada mi tarjeta de un supermercado solo por el día. Dijo que quería hacer una compra grande para ahorrar dinero. Lo había olvidado por completo hasta que vi un cargo de 749 pesos de la tienda en línea. Un pedido de muebles enorme, ni siquiera enviado a su dirección. Fue enviado a alguien llamado Brianna. Una rápida revisión de Instagram antes de que se hiciera privada lo confirmó. Brianna era una de las mujeres del yate. Reconocí el sombrero, el mismo que había usado en una foto sosteniendo un cóctel flameante. La leyenda había dicho, ella es la tía rica que todos merecemos. Revisé la confirmación de envío de nuevo. Mi nombre, mi cuenta, la dirección de su amiga. Ahora, no era solo una traición. Era robo. Presenté un informe. El supermercado marcó la transacción en 48 horas, me reembolsó mi dinero y desactivó la tarjeta. Pero no me detuve ahí, porque si Úrsula pensó que podía hacerse pasar por rica mientras agotaba a la única persona que le había mostrado lealtad incondicional, estaba a punto de aprender lo que sucede cuando las condiciones cambian. El siguiente paso fue mi tarjeta de crédito. Hace un mes, yo había sido consignatario de una visa de bajo límite que ella me rogó. Dijo que estaba reconstruyendo su crédito y necesitaba ayuda. No había revisado el saldo en semanas, así que inicié sesión y se me heló la sangre. 2.760 pesos. Suscripciones de maquillaje al máximo, entrada a clubes VIP, entregas de comida a hoteles e incluso un viaje en un coche de aplicación desde el muelle de yates de ensueño de Cancún hasta un bar en la azotea conocido por sus cócteles de 30 pesos. El pago vencía en 6 días, y mi nombre todavía estaba allí. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. No enojo, ni siquiera traición, solo una profunda y tranquila certeza de que esto nunca volvería a suceder. Ella había tendido su cama, y ahora era el momento de voltear el colchón. No irrumpí en sus mensajes directos, no publiqué una denuncia. Ni siquiera le mencioné la tarjeta de crédito. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado ruidoso. Y Úrsula prosperaba en el caos. La atención, incluso negativa, era su oxígeno. Así que elegí el silencio. Pero también elegí la precisión. A la mañana siguiente, llamé a la compañía de la tarjeta de crédito, hablé con una representante llamada Alicia, le expliqué la situación con calma y le hice una pregunta sencilla. ¿Qué sucede cuando un consignatario presenta una disputa por fraude por uso indebido? Resulta que mucho. Porque aunque yo había sido consignatario, las compras no eran mías. Y como se hicieron sin mi conocimiento, la responsabilidad podía cambiar. No de inmediato. Pero si presentaba un reclamo y seguía los pasos correctos, se activaría una revisión completa de la cuenta. La tarjeta se congelaría, el saldo se investigaría y, si se encontraban suficientes señales de alerta, mi nombre sería eliminado y ella sería la única responsable. Así que presenté el reclamo y mientras los engranajes giraban detrás de escena, hice una última cosa. Llamé a mi banco y le revoqué el acceso a la vista de la cuenta que Úrsula tenía a mi perfil. Hace mucho tiempo, cuando dijo que quería aprender a hacer un presupuesto como yo, le expliqué algunas cosas y olvidé que todavía tenía acceso de inicio de sesión. Nada perjudicial, pero suficiente para ver mis saldos, suficiente para saber cuánto me quedaba o no. Ya no obtendría ese vistazo. Y luego esperé. Ese viernes, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Hola, cariño. ¿Todo bien? Úrsula ha estado tratando de comunicarse contigo. Dice que está pasando por mucho, ¿verdad?
Qué gracioso como mucho solo respondía cuando ella estaba al borde de las consecuencias. No respondí. El sábado, llegó otro mensaje. Esta vez de papá. ¿Puedes simplemente llamarla y escucharla? Cometió un error, pero bloquearla de su apartamento, eso es extremo. Y eso casi me hizo reír porque durante años, cada vez que decía que Úrsula se había pasado de la raya, cuando me pidió prestado el coche y lo devolvió con el tanque vacío y 2 multas de estacionamiento, cuando arruinó mi portátil derramándole vino y dijo que yo debería haber tenido Apple Car, cuando se saltó mi graduación porque tenía resaca del cumpleaños de alguien, siempre me decían que era demasiado sensible. Ahora, de repente, estaban interviniendo. No porque mintió. No porque gastó el dinero. Ni siquiera porque me arrastró al caos financiero. No, estaban molestos porque las consecuencias eran inconvenientes. Pero yo ya no tenía 13 años. No necesitaba ser el pacificador, el reparador, la cinta adhesiva que mantenía una cara agrietada unida. Había terminado. Esa noche, recibí otro mensaje del número de Úrsula. Me están echando del contrato de arrendamiento a menos que pague el mes completo más el siguiente. No lo tengo. Tú empezaste esto. Arréglalo. Todavía ninguna disculpa, solo culpa. Pude imaginar su rostro, los ojos muy abiertos, la voz temblorosa, tratando de manipular la situación a su favor. Probablemente ya estaba preparando la publicación de Instagram, la familia te rompe más rápido que los enemigos. Almohadilla realidad almohadilla viaje de sanación. Casi me compadecí de ella. Casi. En cambio, seguí documentando todo. Capturas de pantalla, recibos, conversaciones. No planeaba nada grande. Y ese muro se hizo más alto al día siguiente cuando un amigo en común me envió una captura de pantalla de su cuenta de respaldo de Instagram, donde publicaba cosas que no quería que viera su audiencia principal. La publicación era una selfie de ella sentada en una maleta fuera de un café. Con la leyenda, cuando tu propio hermano intenta arruinar tu vida porque te está yendo mejor que a él. Buena suerte saliendo con alguien cuando todos saben que eres una víbora. Esa sí me afectó, no por el insulto, sino por la mentira. Mejor que yo. Vivo en mi propio lugar. Trabajo a tiempo completo. Tengo ahorros, un buen historial crediticio, un terapeuta decente. No vivo a costa de la gente y lo llamo empoderamiento. No miento para conseguir lo que quiero. No celebro victorias falsas mientras otra persona paga la cuenta. Úrsula no solo interpretaba a la víctima, la comercializaba. Y pensó que si lloraba lo suficientemente fuerte, si publicaba suficientes selfies de chica triste con citas motivadoras, alguien más intervendría, alguien siempre lo había hecho. Pero esta vez no, porque el banco acababa de aprobar la investigación de fraude. La tarjeta estaba congelada. Sus cargos fueron marcados y una carta oficial iba en camino a su apartamento, aunque, basándome en su estilo de vida actual, es posible que ni siquiera la vea antes de que llegue la fecha límite. Y esa fecha límite, venía con intereses. Le di una semana más, no porque esperara una disculpa. Sabía que no la habría. Le di una semana porque quería ver qué tan hondo cavaría Úrsula antes de darse cuenta de que no quedaba nadie a quien echarle la culpa, excepto a sí misma. Al quinto día, las llamadas telefónicas habían disminuido. Los mensajes de texto pasaron de furiosos a suplicantes. Un mensaje decía, te lo pagaré, lo juro. Solo ayúdame a volver al apartamento primero. Otro preguntaba, ¿crees que mamá me dejará quedarme un tiempo? Lo cual, francamente, me hizo reír. Úrsula era la niña de oro de la familia cuando brillaba. Pero cuando perdía su brillo, mis padres eran los primeros en apagar las luces y fingir que no se daban cuenta. Efectivamente, recibí otra llamada, no de Úrsula, sino de mamá. Susurraba como si estuviera en la habitación de un hospital o en el banco de una iglesia. Mauricio, ¿puedo preguntarte algo? Claro, dije. ¿Qué pasa? Bueno, Úrsula dice que congelaste su tarjeta de crédito y que la echaron de su apartamento. ¿Es eso cierto? Me recosté en mi silla. ¿Ella te dijo eso, eh? Dijo que estabas siendo vengativo.
que la avergonzaste delante de su casero y ahora ni siquiera puede acceder a sus cosas. Hice una pausa. ¿Te dijo por qué congelé la tarjeta? Dijo que te enojaste por un malentendido. Ese malentendido me costó más de 2,000 pesos y el apartamento. Yo no la eché. Ella misma lo hizo cuando mintió sobre necesitar dinero para el alquiler y lo gastó en una fiesta en un yate. Yo solo dije la verdad, y la verdad tuvo consecuencias. Mamá se quedó en silencio por mucho tiempo. Luego dijo, ¿sabes cómo es ella, Mauricio? Siempre ha sido impulsiva. Eso no es impulsividad, mamá. Eso es manipulación. Y estoy harto de fingir lo contrario. Pero es familia. Suspiré. Yo también lo soy. Pero nadie dijo eso cuando me robaban mis cosas o me vaciaban mi dinero o me descarrilaban la vida. Mamá no respondió. Creo que sabía que no podía discutir. Quizás por primera vez se dio cuenta de que la red de seguridad no estaba tejida con amor. Estaba hecha de culpa, y la mía finalmente se había roto. Esa noche recibí la notificación final. La investigación de fraude estaba completa. La compañía de la tarjeta de crédito falló a mi favor. El saldo se reasignó al titular principal de la tarjeta, Úrsula. Mi nombre fue eliminado. El daño a mi crédito desapareció. Los pagos cancelados. Su saldo ahora estaba vencido con intereses acumulándose día a día. Ya habían comenzado el proceso de cobro. Pensé que me sentiría engreído, quizás incluso victorioso. Pero sobre todo, me sentí tranquilo, como si finalmente hubiera salido de un peso que había estado cargando desde que éramos niños. La culpa de decir que no. El miedo a parecer egoísta. La presión de interpretar el papel del buen hermano, incluso cuando significaba prenderme fuego para mantenerla caliente. Se acabó. Unos días después, vi a Úrsula por última vez. Completamente por casualidad. Salía de una cafetería, con mis auriculares puestos, caminando hacia mi coche. Ella estaba al otro lado de la calle, arrastrando una bolsa de lona, hablando con alguien en altavoz. Su voz era tensa, brusca. Te dije que no puedo pagar hasta el viernes. No, no tengo otra tarjeta. Solo dame 2 días más. Oga. Ella no me vio y yo no dije nada. Simplemente me subí a mi coche y me fui. Ya no era mi responsabilidad. Una semana después, recibí una carta, escrita a mano, sin remitente. La caligrafía era obviamente la suya, con bucles y dramática, como si intentara escribir para una audiencia. Dentro, 2 páginas. La primera estaba llena de autocompasión. No puedo creer que me humillaras así. No tienes idea de lo que estoy pasando. Confié en ti. Pensé que eras diferente a todos los demás. Luego vino el chantaje. Siempre has pensado que eres mejor que yo. Admítelo. Has estado esperando que fracasara. Y finalmente, la petición. Ahora mismo estoy con una amiga, pero es temporal. Si pudieras ayudarme una última vez, solo lo suficiente para un depósito. Te juro que te pagaré. Eres el único que me queda. No necesitaba hacerlo, porque lo que Úrsula no entendía, lo que probablemente nunca entendería, es que los puentes no se queman de una sola. A veces me siento en el balcón con una taza de café y pienso en todo lo que sucedió y no siento amargura. Me siento libre. Úrsula pensó que los 5,000 pesos eran su victoria, que le había ganado a su aburrido y irresponsable hermano. Pero lo que realmente hizo, me dio permiso para dejar de cargarla, para dejar de arreglarla, para dejar de explicarme y para finalmente alejarme por completo. Sin culpa, sin arrepentimientos, solo paz.